Muy buenas noches, mi nombre es Liz Quiroz, soy consultora holística, trabajo acompañando a las personas a través de la terapia alternativa para poder ayudar a aliviar, resolver situaciones en las que se encuentran, sea tanto físicas como emocionales. Con mucho amor y con mucho cariño los recibo en este quinto día de 21 de sanación de hijos e hijas con el corazón herido. Hoy aprovechamos la energía violeta que está en el día sábado para poder transmutar. Transmutar significa pasar de negativo a positivo todas esas formas de pensamiento o acciones que hemos realizado en el pasado o en el presente y poderlas llevar a un grado de pureza, a un grado de elevación. Entonces, con esta energía que hoy sábado ya tiene, esta energía del rayo violeta, vamos a hacer esta lectura que está súper interesante. Vamos a trabajar la energía del resentimiento, la energía del juicio y de cuando nos es muy difícil perdonar algo que nuestra madre haya hecho. Entonces, espero que esto sea de muchísima ayuda, de muchísimo provecho, de muchísimo alivio y transformación para cada una de ustedes y para las personas que en el futuro van a ver esta grabación. Vamos a iniciar en el ejercicio de centrarnos. Entonces les voy a invitar que se pongan cómodos en el lugar donde se encuentran. Si ustedes van manejando o están en su trabajo haciendo una tarea que requiera atención, por favor, no realice el ejercicio, sino que después puede ver la grabación y lo puede repetir en un espacio seguro. ¿Ok? Los que si puedan, entonces les hago la invitación de que cierren sus ojos, pongan su espalda derechita y tomen un par de respiraciones profundas. Vamos a dejar de lado todo lo del día de hoy. Las carreras, el trabajo, la familia, la casa, el estudio, el carro, ¿ok? Los pendientes. Vamos a hacer a un lado todo eso, ¿ok? Y vamos a permitir llevar la atención a nuestro corazón. Recuerden que pueden poner una mano en el pecho si sienten que así les es más fácil poner la atención en su corazón. Respiren profundamente. Imaginen que al inhalar ingresa luz blanca y que al exhalar se va toda la carga y la tensión del cuerpo. Inhalo luz blanca y exhalo estrés. Voy a pedir que esta sesión sea para el mayor y más alto bien de todas las personas que se conectan y que se conectarán en el futuro con total gracia y facilidad. Así ya es, hecho está, hecho está, hecho está. Y tomamos una última respiración profunda. Inhalamos, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Ok, bienvenidas. Entonces vamos con la lectura de hoy. La lectura de hoy tiene lo que es una historia que trabaja nuestro resentimiento. Muy bien, permítame un momentito. Ok, ahora sí, voy a compartir pantalla para iniciar la lectura.
Permítame un momento para revisar. Valeria, ¿ahí me escuchas? Bueno, si me pueden... Sí, ahora sí te escucho. Ah, ok, muchísimas gracias. ¿Me escuchaste? Sí, bien, vamos a iniciar. Por acá ya estoy compartiendo el, la pantalla para empezar la lectura. La lectura de hoy se llama El desliz, ¿ok? Para esta lectura voy a hacerla un poquito más lenta para poder tener tiempo de capturar datos importantes durante la historia. Ujú. Recuerden que al final, si ustedes gustan compartir alguna perspectiva de las lecturas, la pueden compartir con muchísimo gusto. Es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque todos tenemos una forma distinta de interpretar las cosas. Y entonces ahí podemos hacer ese intercambio. ¿Ok? El desliz es la historia de hoy. Y por acá bien. Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan y algunas veces hasta los perdonan. Esta es una frase de Oscar Wilde. Ella no es hija de tu padre, es hija de un desliz de tu madre, me dijo tía Nadina, hermana de mi mamá. A mis 13 años, escuchar tal declaración me pareció un cascarrillo, pero el tono de la tía, lleno de intriga, no hizo otra cosa que sembrar en mi joven corazón la duda. Llegué a casa y fui directo a la alcoba de mi madre. Ahí encontré a doña Refugio tendida sobre su catre en la oscuridad. Otro ataque de migraña la atacaba y lo único que hizo fue pedirme que la dejara solas. Me salí a la calle a patear mi viejo balón de cuero rojo y en cada patada imaginaba estar pateando el trasero de mi chismosa tía. Desde ese día la odio. No soporto estar cerca de ella y mentiría si dijera que no le he deseado la muerte más de una vez en mi vida. Al caer la tarde regresé a casa y me encerré en mi habitación. No quise cenar y puse de pretexto un dolor de panza para evitar convivir con la familia. Por la puerta entreabierta de mi cuarto alcanzaba a observar a mi madre sirviendo la cena, a mi padre rebanando el pan con un cuchillo sobre la tabla de madera y a mi hermana menor, Julieta, sorbiendo su jarro de leche caliente y jugando con la espuma que le quedaba colgando de los labios. Julieta tenía 8 años y según la tía Nadia no era hija de mi padre. A la mañana siguiente llegué a la escuela y en el primer recreo me fui directo a la biblioteca. Tomé el primer diccionario que encontré y busqué el término desliz. 1. Acción y efecto de deslizar o deslizarse. 2. Desacierto, indiscreción involuntaria, flaqueza en sentido moral, con especial referencia a las relaciones sexuales. 3. Entre los beneficios de los metales, porción de azogue que se desliza y escapa al tiempo de la operación y limpia de la plata. Según la Real Academia de la Lengua Española, mi madre o se había deslizado por una pendiente o trabajó con metales, o tuvo una flaqueza moral en referencia a sus relaciones sexuales. Y como ni lo de deslizarse por una pendiente ni lo de trabajar con metales se me hicieron posibles opciones, deduje que la tía Nadia se refería a la moral de mi mamá. No recuerdo cuántas tardes pasé observando en silencio y con discreción a mi hermana Julieta para después buscar, para después buscar el espejo y observarme durante minutos, esperando encontrar algún parecido posible entre los dos. Entonces me di cuenta de que éramos muy diferentes.
Julieta, rubia, de mejillas que se enrojecían con el sol y con cabellos rizados que caían sobre los hombros como resortes. Yo, en cambio, un momentito, ok. Moreno, cenizo, recordete, con los labios gruesos. Muy parecido a mi padre, el buen señor Juvenal, dueño de la ferretería El Tambor, herencia de su padre y en la que yo me visualizaba trabajando en un futuro. 2 semanas después volví a la casa de tía Nadina y le pregunté por qué me había dicho que mi hermana no era hija de mi padre y ella se encogió de hombros y me dijo que la agarré en un mal día y que habló por hablar. Además, me amenazó con decirle a mi madre que le había robado su dedal de oro con el que cosía, cosa que era mentira, y si iba a contar esas intrigas a mi casa. Me quedé callado y con la duda sembrada en mi corazón. Esa duda me persiguió siempre y pasaron los años sin que yo tuviera el valor suficiente para preguntarle a mi madre si lo que la tía Nadia me había dicho era cierto o si se trató de una mentira. Me quedé con la duda clavada en el pecho y la sospecha permanente. Transcurrieron los años y me convertí en el ayudante de mi padre en la ferretería. Los días se me iban organizando tornillos de todos los tamaños, sacudiendo el polvo de los mostradores y atendiendo a los clientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una nublada tarde de diciembre en que mi padre me dejó solo a cargo del negocio porque tuvo que ir a la ciudad vecina a cobrar un dinero, se presentó una mujer de edad avanzada, envuelta en un rebozo gris, preguntando por mi madre. Busco a Refugio González, me dijo la mujer, volteando hacia el interior del local, como intentando corroborar mi soledad. ¿Está en casa? Está en la casa. ¿Quiere dejarle algún recado? Respondí. Solo dile que el chato ha muerto. Después salió presurosa de la ferretería como si alguien la persiguiera, como si acabara de arrojar una bomba y no quisiera que se supiera que ella era quien lo hizo. Salté del mostrador y alcancé a ver que se alejaba envuelto en su rebozo a toda velocidad calle abajo. No supe qué hacer, me quedé paralizado y aquella duda que había estado dormida en mi interior se despertó. Tan pronto como dieron las 7 de la tarde, bajé las cortinas del negocio y a zancadas llegué a mi casa. Mi padre regresaría tarde de su viaje y quería encontrarme a solas a mi mamá para decirle el recado de la viejecilla. Mi hermana Julieta pasaba unos días en la casa de la tía Nadina y ayudando con los preparativos de la fiesta del pueblo. Así, por fin y a solas, enfrenté a mi madre, quien al escuchar el recado de que el chato había muerto, se sentó de golpe en la cama y se persignó. La duda, la rabia, los celos, los más negros pensamientos y la palabra de desliz pasaban por mi cerebro de 18 años que ya tenía conciencia de las cosas del amor. Mi madre me miró con sus ojos llorosos para entonces sentarse en una silla de la alcoba y de frente ofrecerme la verdad y desbaratarme la duda. Manuel, hijo mío, tarde o temprano lo ibas a saber. El chato es el padre de tu hermana Julieta. Hijo, un hombre que conocí cuando tu padre se fue a trabajar a Estados Unidos de bracero y con el cual tuve una relación fugaz.
Me arrodillé frente a mi madre ante tal confesión y en ese preciso momento los recuerdos acudieron a mi mente como una violenta avalancha que arrasaba con todo a su paso. De súbito recordé cuando era niño de escasos 6 años e iba agarrando de la mano a mi madre hacia la plaza. Recordé la idea de un tipo platicando con mi madre mientras yo corría de un lado al otro persiguiendo las palomas entre los jardines. La imagen de mi madre tomada de la mano de ese extraño al que me hacía llamarle tío, lo recordé con toda nitidez, como si hubiese ocurrido el día antes. Ahí, desde las entrañas de mi memoria, surgía la imagen de un globo de 3 colores amarrado a lo largo de un resorte enredado en mi muñeca. Lo hacía rebotar con mi mano sentado en una banqueta mientras mi madre y el tío se benzaban en el resquicio de la puerta. Me dolió el alma, el cerebro, el aliento. Mi madre había engañado a mi padre y concebido la hija de otro. Era una traidora. Entre llanto y gritos le preguntaba por qué fue capaz de hacer algo así. Le recriminé que me usara como una tapadera para sus encuentros clandestinos. Ella sollozaba y me decía que una vez que me calmara, me explicaría todo. Respiré aire que olía a rabia y me puse de pie con la mirada llena de odio, esperando escuchar sus razones. Fue entonces cuando mi señora madre me contó que ella y mi padre se casaron por compromiso. Ella tenía 15 cuando él ya rondaba los 30. Los padres de mi mamá pensaron que él era un candidato idóneo para esposo por ser un comerciante en ciernes con buen futuro y que le daría una mejor vida que la que pudiera darle ellos. Me describió sus primeros años de matrimonio en que se dedicó a ser una esposa sumisa y fiel, en los que aprendió a cocinar y las tareas de una casa, en los que fue sumamente feliz con mi llegada. Mi nacimiento los unió como pareja y los hizo aprender a amarse a su manera, pero cada día más. Sin embargo, cuando mi padre hizo un par de malos negocios, tuvo que cerrar la ferretería por un tiempo. Aceptó la invitación de uno de sus hermanos para irse a trabajar al norte en la fábrica. Le prometió a mi mamá regresar con las manos llenas de dólares para convertirlos en el negocio familiar y volver a echarlo a andar. Todo sucedió tal cual. Mi padre trabajó de sol a sol en aquel país lejano y regresó con todo lo ganado para volver a abrir el negocio que su padre le había heredado. Pero cuando regresó, encontró a mi madre con 4 meses de embarazo y las entrañas llenas de pecado. Mi madre, por su parte, se encontró con el corazón de mi padre dispuesto al perdón. Así es, mi padre, al conocer lo ocurrido, cayó en un silencio de 3 días con sus noches para salir de su mutismo y tomar un baño caliente y decirle a su mujer, aquí no ha pasado nada. Hay que festejar que vamos a ser padres y voy a querer a ese niño como si fuera mío. Lo único que te pido, refugio, es que nunca vuelvas a ver al desgraciado que te preñó. Nació mi hermana Julieta, blanca, con pelitos rubios sobre su cabecita. Desde que don Juvenal la vio, se enamoró de ella y prometió amarla y cuidarla cada día de su vida. Nunca hizo diferencias entre ella y yo. Incluso a veces llegué a sentir celos de Julieta, porque ella tenía consideraciones especiales, como pedirle sentarse en sus piernas y plantarle besos en la barba, o sacarle un peso de la bolsa del pantalón para ir entre risas a comprarse un dulce. Eso hizo mi padre, perdonar y seguir vivo. ¿Y qué pasó con el chato?
Pregunté a mi madre sin perder mi tono de reclamo. El chato era un bueno para nada, borracho, con hijos en cada pueblo sin curvecino. Nunca se preocupó ni por tu hermana ni por mí. Cuando supo que tu padre regresó al pueblo, se fue lejos. La vieja que fue a buscarte en la ferretería seguro era su hermana, Edu Víguez, la única que supo de la existencia de la niña. Nunca lo volví a ver, hijo, te lo juro. Desde el día que tu padre me perdonó, me he consagrado a amarlo a él y a ustedes. Son lo más valioso que tengo. La culpa con la que vivo nadie me la ha de quitar. Por eso me dan las migrañas. Hijo, son dolores de culpa que me acompañarán hasta el día de mi muerte. Mi padre la perdonó, pero yo no pude. Dicen que un hijo es el juez más duro y en mi caso así lo fue. No pude soportar seguir viviendo con ella. Julieta me recordaba cada mañana su desliz y su traición. Mi corazón de joven no estaba listo para comprender esos actos de viejos. Un día cualquiera me levanté muy temprano, empaqué mis cosas, mis pocas pertenencias y le dije a mis padres que me iría a buscar mi propio destino. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me recordó que ahí siempre sería mi hogar y mi madre, junto con mi hermana, se dedicaron a abrazarme y a llenarme de besos la cara entre sollozos. Julieta me colgó un escapulario en el cuello y me besó la frente. Ese día empezó mi calvario. Quien vive con el corazón lleno de rencores termina masticando amargura. Voy a repetir esta parte. Ese día empezó mi calvario. Quien vive con el corazón lleno de rencores termina masticando amargura. Me hice de dos amigos en el campo y llegamos los tres juntos a la capital del país. Viví con ellos un par de meses hasta que conseguí trabajo como chofer y pude pagar mi propio departamento. Me puse a estudiar mecánica los fines de semana y pude sacar título que me llevó a conseguir años más tarde un buen empleo en la industria automotriz. Hice carrera en la empresa hasta ser el jefe del taller. Me casé por primera vez a los 25 años. Tuve un hijo que no veo y el día de hoy andará por los 32 años. Mi segundo matrimonio no tuve hijos. Permanecimos juntos tan solo año y 7 meses. El tercero aguanté un poco más de 5 años. Después me divorcié y de ese matrimonio me quedan dos hijos, Tania de 15 y Alberto de 12. Son a los dos únicos hijos que visito de vez en cuando en sus cumpleaños o en las navidades. Les llevo regalos costosos para aligerar la culpa de no sentirme un buen padre. En cada mujer veo una traidora. La causa de que mis matrimonios hayan terminado en divorcio siempre ha sido la misma, los celos. Vivo carcomido por un miedo irreverente de que me vean la cara de estúpido. Huelo la traición en cada movimiento y estoy enfermo de control. No hay mujer que se resista semejante dinámica y en la relación y terminan por tirar la toalla. No he sido agresivo con ellos físicamente, pero psicológicamente ni hablar. Disculpen. Cada una de las mujeres que se atraviesa por mi camino tiene que pagar el desliz de mi madre. En cada mujer veo a Doña Refugio y les hago pagar caro su pecado. Julieta nunca se casó. Vivió solterona cuidando a mis padres hasta que cayó enferma. Hace 7 años murió de una infección en los pulmones y lloré con los ojos, pero en secreto gocé con el alma de su partida. Sentí que ella se iba a la sepultura y la prueba de la traición de mi madre, que mi madre le hacía a mi padre. Mi hermana murió creyendo que Juvenal fue su padre, pero mis rencores no se fueron a la tumba con ella.
Seguían en mi interior y se hicieron viejos conmigo, hasta que la Navidad de hace 2 años se me ocurrió ir a visitar de sorpresa a mis viejos. Nunca los visité con frecuencia. Iba 1 o 2 veces al año al pueblo para averiguar si seguían vivos. Cuando estaba por entrar a la casa, me detuve y observé por la ventana. Ahí estaban mis dos padres, juntos, uno abrazado del otro, sentados en el mismo sofá y cubriendo sus piernas con la misma manta, viendo la televisión. Mi padre pasaba su cansado brazo por la esquelética espalda de mi madre. Después la besó en la frente y ella recargó su blanca cabecita en el pecho de mi papá. Me recargué en la pared y contuve el llanto. Algo sucedió en mi interior. De golpe me abandonaron los rencores. Entré sin tocar a la puerta y me arrodillé frente a ellos. Les pedí perdón por mi egoísmo, mis duros juicios. Me volví a sentir niño al estar con ellos, un niño indefenso que requiere de cuidados y ternura. Me abrazaron y me dijeron que me aman, que me aman. Esa Navidad volví a nacer y desde entonces mi espíritu. ¿Sí me escuchan? No, ahora se había parado y en realidad desde que leíste que él se asomó y vio a sus papás Ok, en el sofá cubiertos, a partir de ahí ya se quebraba mucho y ha sido difícil entender o no se escucha. ok. No, voy a retomar desde ahí. Permítame ver algo por acá antes de retomar. Mm, Bien, estoy haciendo aquí unos cambios para que mejore la señal. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, Ok, sí, sí. hice unos cambios en la configuración y espero que la conexión esté mucho más estable. Voy a retomar la lectura a partir de donde me comentaste, ¿vale? Para que no se pierda la información. Bien, vamos a retroceder un poquito. Ok, no fue mucho, pero vamos a retomar para que quede bien completo. ¿Ok? Uno abrazado del otro sentado en el mismo sofá y cubriendo sus piernas con la misma manta, viendo la televisión. Mi padre pasaba su brazo por la esquelética espalda de mi madre. Después la besó en la frente y ella recargó su blanca cabecita en el pecho de mi papá. Me recargué en la pared y contuve el llanto. Algo sucedió en mi interior. De golpe me abandonaron los rencores. Entré sin tocar la puerta y me arrodillé frente a ellos. Les pedí perdón por mi egoísmo y mis duros juicios. Me volví a sentir niño al estar con ellos. Un niño indefenso que requiere cuidados y ternura. Me abrazaron y me dijeron que me aman.
Esa Navidad volví a nacer y desde entonces mi espíritu está en paz. Don Juvenal tuvo la muerte de los justos. Apenas cumplidos sus 94 años, se fue a dormir y después de cenar nunca volvió a abrir sus ojos. Esto sucedió hace 9 meses. Refugio sigue viva y la visito con más frecuencia. Ya está sorda y no ve con un ojo, pero con el que le queda, bueno, me sigue viendo con amor. Cuando voy al pueblo, vamos juntos a llevar las flores a las tumbas de mi hermana y mi padre. Barremos las sepulturas y limpiamos el mármol de sus lápidas. Después, regresamos a la casa y conversamos durante horas. Mi madre me anda consiguiendo novia. Dice que la hija solterona de la dueña de la panadería es un buen partido para un muchacho madurito y mañoso como yo. Tal vez ahora sí estoy listo para amar de una manera sana a una mujer. Y a mi madre ya no le dan migrañas. ¿Ok? Ahí queda la historia. El desliz. Vamos entonces. Vamos entonces por acá. ¿Qué les pareció la historia? A mí me parece como raro, o sea, de que alguien que no vio eso en su hogar, que fuera tan resentido y rencoroso, porque por lo visto su papá no era así, su mamá tampoco, su hermana tampoco, o sea, qué raro, me Sí, parece muy raro. sí, es como, nos es difícil creer. Es que sabe qué pasa. Sucede que el título de madre es una cosa emblemática de unas expectativas tan altas y tan fuertes, ¿verdad? Es como, son como la representación de Dios. Entonces nosotros como hijos tenemos ahí una vara muy fuerte con las cuales nos medimos, ¿verdad? No es posible lo que se dice. ¿Qué es lo que se dice? Mi santa madre, ¿no? Y no es, y no, con esto no quiero, y quiero dejar esto muy recalcado y muy claro, no quiero menospreciar a las mamás, ¿ok? Su lugar y su honra y el respeto al final son mujeres como cualquier otra, pero el emblemático título de mamá, el emblemático puesto de ser madre, hace que nosotros como hijos podamos cuestionar, podamos juzgar, podamos criticar sumamente severa, siendo muy severos, ¿no? Mi santa madre, ¿verdad? Que mi madre perfecta, mi madre, la que dio casi que la vida por mí, mi madre que, y no digo que esto no sea cierto, muchas mujeres por amor a sus hijos han dado su vida. Lo que digo es que está tan lleno, tan lleno, tan lleno de expectativas tan altas, tan fuertes. El título de ser madre o padre es un puesto tan para nosotros fácil o sentirnos en la posición y la potestad de poder enjuiciar. Si usted es mi padre, usted no debía hacer esto porque usted debió ser el ejemplo, ¿no? Entonces, y pues en eso es nuestro trabajo como hijos, cambiar esa perspectiva, ¿verdad? Al final son simplemente un hombre y una mujer con defectos y virtudes. Su 50% está en mí. El 50% de mamá soy yo. Y el otro 50% de mi ser es mi papá. Lo quiera o no lo quiera, lo odie o no lo odie, me guste o no me guste. Yo soy el resultado del 50% de mi mamá y soy el resultado del 50% de mi papá. ¿Ok?
Entonces, ante quien nos enseña cómo es la vida, se nos puede volver muy fácil decir, pero usted no predica con el ejemplo, pero usted no hace esto, ¿no? A unos niveles profundos como los de la historia, ¿verdad? Como se le comenta a este personaje que su mamá cometió un desliz de una forma muy eh, chismosa, ¿verdad? Y este ser toma esta historia, lee, empieza a fabricar ideas, empieza a fabricar historias, empieza a fabricar dudas, y dice, mi madre hizo algo incorrecto, a mi padre que fue bueno, a mi padre que estuvo trabajando durante largos periodos de tiempo para volver y darnos todo. Mi madre fue capaz de usarme, porque este hijo se sintió utilizado como parte para cubrir esos encuentros clandestinos, ¿no? De usarme a mí para irse a ver con ese hombre cuando mi padre lo que hizo fue esto. O sea, hay que verlo ahí con la visión de un niño que tiene una información y que empieza a tratar de acomodarla. ¿Por qué? Porque hasta que él tiene 18 años y le llega la hermana a darle la noticia de que el chato había muerto, eso está ahí hasta que ella es adolescente, imagínense, de los 12 años, 6 años de su vida, creando respuestas, creando respuestas y viendo la diferencia en la comparación con su hermana, ¿no? Es que es cierto, ella le hizo esto a mi padre, esta niña ni siquiera se parece a mí, no se parece a mi papá, no sé, esta niña mi hermana es completamente diferente a mí, ¿no? Entonces es muy fácil y tal vez nosotros lo hayamos experimentado en mayor o menor medida, ¿no? Y lo que no se resuelve de nuestra historia de la niñez en el hogar, nos la presenta la pareja para que lo podamos resolver. Y esta es una de las cosas más interesantes de la clase de hoy, ¿no? Y entonces aquí me gustaría que tengan un minuto para hacer una introspección de qué cosas no resueltas vivieron ustedes en la niñez y que de una u otra forma se asemeja a sus situaciones de relación amorosa. ¿Tienen compañero o no tienen compañero? Si tienen compañero, ¿cómo se llevan? ¿Cómo era la historia entre papá y mamá? ¿Qué crecí bien? Ujú. Entonces ahí tómense un minutito para hacer esa reflexión. Ok, mientras tanto voy a leer este comentario que nos escribe Marjorie, sumamente cierto, ¿verdad? A veces como hijos se nos olvida que nuestros padres son seres humanos con defectos y virtudes, ¿verdad? El título de padre y madre que los pone con unas expectativas altísimas por encima de la humanidad, por encima de ser un ser humano. Un ser humano que hace cosas buenas y otras no tanto. Eh, y bueno, vamos a retomar también dentro de la comprensión el trasfondo de la historia de Doña Refugio. Doña Refugio fue casada a los 15 años por conveniencia. ¿Ok? Era una adolescente. Con un hombre que le doblaba la edad. Entonces, ¿cuánta conexión puede haber en un matrimonio que están haciendo por mi bien, porque es un hombre que me va a proveer y a mí no me va a faltar nada, que me dobla la edad si yo soy una adolescente? O si se es un adolescente con una persona que me doble la edad. O sea, estamos hablando de que son etapas bastante diferentes, ¿no? Y que a los 2 años, ¿verdad? Es que creo que es que empieza ella a ser mamá y cuando se vuelve mamá,
empieza a conectarse con esa pareja, empieza a conectarse con su esposo y el hecho del nacimiento del hijo que cuenta esta historia, ¿verdad? Los hace aprender a amarse cada cual a su manera, así decía el texto. Cada cual a su manera, cada día un poco más cada día, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Si dentro de esos 2 primeros años, bueno, esos primeros 6 años, porque él habla que él recuerda a este tío a los 6 años. Esta mujer de los 15 tenía 21 años, ¿no? Se va el esposo a los Estados Unidos en esas épocas en donde no hay comunicación, que posiblemente alguien en algún lugar tenía un teléfono, tal vez, ¿no? Y aquí es donde es un ser humano, ¿no? O sea, una mujer sola, con un hijo, joven, que tal vez posiblemente solo ha tenido una pareja, el, Llena de hormonas a los 21. hormonas a los 21, posiblemente atractiva, posiblemente eh, este tío, ¿no? Este chato llega con una conquista, ella inexperta, ¿verdad? En que te puedan enamorar, rodar ¿no? O es sola, una madre sola. Yo me imagino esto, una madre sola, donde alguien llega y le calienta la oreja o donde tiene la oportunidad de explorar compañía, afecto, intimidad sexual. Y creo que eso no nos salva a nadie. Sí. Todos en el fondo queremos compañía, afecto y muchos también quieren intimidad sexual. Todos muchos queremos placer sexual, ¿no? Y entonces, estando casada y sola, elige lo que ella elige, porque es un ser humano, no es Dios. ¿Ok? Y pues ahí toda esta historia. Ahora, muy interesante cómo la historia relata su propia biodecodificación de la enfermedad, en donde cuando él llega, después de escuchar a su tía decir esto, cuestionar a su mamá sobre el desliz, eh, ella está tirada en cama, a oscuras, porque tiene migraña. Y luego, cuando se da la confesión, la cual ella está abierta a dar, que es algo que, bueno, yo personalmente valoro muchísimo. Yo valoro muchísimo que haya la oportunidad, y ojalá fuese pronto, pero siempre todo sucede en el momento perfecto. ¿Ok? Tal vez uno lo quisiera antes, pero al final el momento perfecto se aparece, en donde la información va a llegar. Y entonces, hijo, en algún momento tenías que saber, ¿no? Y él explota lo que ha contenido desde los 12 años, ¿no? ¿Verdad? Donde él dice, donde ya a los 18 entiende lo que son las cosas del amor. Y ya entiende lo que es la infidelidad, ya está muy consciente, muy presente, y aparte de eso, él vio una madre entregada porque ella decidió amar a su esposo abnegadamente, ¿verdad? Se consagra a amar a su pareja después de recibir el perdón de la pareja. Entonces, este chico mira a su madre con esa relación, pero recuerda eso. Tiene en su mente lo que es un desliz. Entonces, mira, aquí está, dándole amor a mi padre, pero ella lo traicionó, ¿verdad? Él solo tiene esa información. ¿Y qué es lo que esa duda le carcomió el corazón y el alma sobre lo más supremo, sobre lo más divino en la vida, que es la figura de la mamá? Y las etiquetas tan fuertes que ser mamá, ser madre tienen, ¿no? Entonces ella le dice la verdad y le dice, cálmese, yo te voy a contar todo cuando estés tranquilo.
¿verdad? Y le cuenta la historia y le da sus detalles, ¿no? Y ya el resto, yo creo que todos hemos experimentado esa parte de la historia de él, en donde en su enojo, en su ira, en su etapa de rebeldía, va a buscar su vida, ¿no? Ella dice también cuando hace su relato de la verdad, cuando cuenta, cuando confiesa lo que sucede, y esto lo he pagado, tu padre me perdonó, pero la culpa que seguía con ella. Y ahí hace la biodecodificación, en donde nos comenta que su migraña es origen de la culpa. Y lo que dice en ese momento, que al final lo cuenta la realidad, ¿verdad? Es que esto me va a seguir por el resto de la vida, ¿verdad? Eso es lo que ella dice, ¿verdad? Que esa migraña la va a tener de por vida porque es la culpa que le carcome el corazón a la madre, ¿no? Entonces también un poquito, digamos, viéndolo como a nivel de árbol y un poquito ahí como a nivel de las lealtades, ¿por qué un niño puede agarrarle tanta hazaña a su mamá por eso, verdad? Que es también como parte lo que nos exponía Valeria, ¿verdad? Qué interesante que un niño, ¿verdad? O un adolescente agarre con tanta hazaña esa situación. También ahí a mí me resuena mucho el tema de las lealtades, ¿no? Si mi mamá no es libre y vive con la culpa, yo no voy a ser libre y voy a vivir con esta rabia, con este resentimiento de ver a alguien sagrado cometer un pecado. Eso yo, si tú no eres libre, mamá, yo te amo, yo como tú tampoco voy a ser libre, solo que desde el otro lado, ¿verdad? Esa es una interpretación que a mí me resuena. Después de eso, miren cómo lo experimenta a nivel de pareja. ¿Cuántos matrimonios tuvo? 3. Ujú. Ajá. Con el primero, ¿qué pasó? Tuvo un hijo, ¿verdad? Sí. Y miren que se repite un poco la historia, ¿no? A ese hijo nunca lo ve. Sí. Abandono. Como el chato nunca vio a Julieta. ¿Ok? Son cosas interesantes, ¿no? Detalles interesantes. Después de eso, su segundo matrimonio No duró nada. no duró nada. Ajá. Y el tercero le puso para que funcionara, le duró 5 años y dejó 2 hijos. ¿Qué decía que Prácticamente. sentía cuando los iba a ver? Culpa. Ah, ¿por qué? Porque nunca iba, solo en Navidad y el cumpleaños, creo. Ajá, sí, muy bien. Y lo que dice es culpa por no ser un buen padre, ¿no? Y ¿qué nos cuenta él dentro de su conciencia? Él está muy consciente de por qué sus relaciones no funcionan. Él nos Sí, porque está cuenta que tenía celos. Ajá. Nos cuenta que el control iba a otro nivel, ¿verdad? Que él olía la traición momento a momento, ¿verdad? Y que ninguna mujer iba a poder aguantar una relación dentro de sus márgenes. Él acepta que no las agrede físicamente, pero que psicológicamente hizo estragos, ¿no? Y es parte de lo que me gusta de estas historias, ¿no? La humanidad. Cada historia, el hijo acepta dónde están sus excesos, sus sombras, sus errores, sus equivocaciones, como lo quieran llamar, ¿no? Él acepta eh, cómo él vive la experiencia de traición, de la traición pareja a pareja, y que él en cada mujer que veía quería castigar a su mamá. Y todos tenemos esa parte de humanidad, de errores, de como quieran llamar,
¿no? Y es parte de ser humano. Y él está muy consciente y muy claro de dónde vienen sus problemas de pareja. Eso lo tiene muy, muy claro. Y cuál es la parte, por decirlo así, mágica, en donde él se quiebra y se transforma. ¿Qué es lo que sucede con él? ¿Qué es lo que él presencia? Que le cambia o lo sana por dentro. Mm. Y cuando ve el gran amor entre sus papás, o sea, el problema lo tenía él, los otros no, vivían bien. Correcto. Él llega y mira la escena de amor de sus padres dentro de la casa. Y también aquí me gusta rescatar la decisión de este hombre, ¿verdad? La decisión del padre. El padre se da cuenta, llega de trabajar de sol a sol, junto con todo el dinero para volver a retomar el negocio de la familia, y se encuentra a su mujer embarazada de 4 meses, ¿no? ¿Verdad? Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Se toma 3 días con sus 3 noches en silencio. Pudo haber explotado, pudo haberse ido, pudo haber hecho miles de cosas. Tomó 3 días de silencio. Se bañó y luego dijo, aquí no ha pasado nada, yo te perdono. Y a como cuenta el hijo, es un perdón real y honesto, ¿verdad? No hay diferencias entre los hijos, no hay donde esté recriminando o tratando mal, eso no es parte de la historia. Él se vuelve feliz de ver a la niña, ¿no? De ver una niña hermosa, una niña rubia, eso, se enamora y él, él, él ni siquiera eh, toma justicia o reprocha, no, no. El gran acto de amor también creo que es como el amor puede ser un ejemplo para mover y sanar, ¿no? Él llega a su casa a verlos y mira desde la ventana esa escena y el potente amor que ve, si entre ellos como parejas, que es con quienes es directa, ¿verdad? El incidente afecta directamente a la pareja, obviamente también afecta a los hijos, pero el directamente afectado es el esposo. Si ellos como pareja resolvieron a través del perdón, ¿por qué no como hijo puedo también tomar esa decisión para ser libre, ¿no? Y también nos cuenta que a través del tiempo le toma sus años, ¿no? Le toma sus años y él se va a los 18 y dice que tiene el hijo mayor de él, 32 años aproximadamente. Entonces podemos deducir que anda 32 años en la calle teniendo estos 3 matrimonios, teniendo sus hijos y viviendo esas experiencias, ¿verdad? Este fuerte resentimiento, este fuerte juicio, esta tortura, porque al final es una tortura querer castigar a la madre por haber cometido un error, se vuelve su tortura en la vida de pareja. Ujú. Y bueno, al final hace ese cierre tan bonito y tan especial. Hay una parte que hablaba del resentimiento, el que vive, vamos a ver si la encuentro por acá. Bueno, y también para mencionar con respecto a la madre, eh, el, el padre muere, la hija muere, pero ella se libera al final de su propia culpa y se sana su migraña, ¿no? Al final la mujer, la mamá, refugio, entra en concilio con su propia historia y sana su migraña. Entonces, permítanme ver si encuentro la frase de el resentimiento.
Pero no sabemos en cuándo ella se logra perdonar, o sea, ya cuando él la Sí, ve, ya no tiene migraña, pero sí, no sabemos cuánto tiempo le tomó no sabemos autoperdonarse. exactamente en qué momento, porque eso lo menciona al final, este, Y lo que hablamos ayer de que la responsabilidad es sanar las heridas, porque los heridos dañan tanto, ve a los hijos, ahí los dejó también abandonados sus 3 hijos, ¿verdad? ajá, exactamente, su primer hijo nunca Victimización, lo vio, víctimas de todo. y a Sí, sus los otros otros hijos casi no. también sintió culpa, al igual que su madre, y no necesariamente por infidelidad, Exacto. ¿verdad? Pero ve a sus hijos dándole regalos costosos en Navidad y en cumpleaños para, para tratar de minimizar, tratar de hacer más pequeña la culpa que tiene, ¿no? Y por acá está, déjame un momentito, y después de esto vamos al ejercicio de cierre, que ya es las 9:32. Bueno, ahí después me comprometo a pasarles la frase. ¿Verdad? El que mastica amargura, el que vive con el rencor, es algo, no lo recuerdo. Vamos, voy a buscarlos y se los voy a compartir. Bien, vamos entonces a hacer el ejercicio de liberación emocional. Esta vez vamos a utilizar una técnica completamente diferente. Espero que explórenla. Vamos a trabajar con nuestro rostro. Vamos, no sé si han escuchado sobre tapping. Vamos a hacer, no el tapping completo, pero vamos a trabajar en unos puntos en específico. Estos puntos en específico nos van a ayudar a liberar la ira, a trabajar el resentimiento, a poder soltar, a trabajar esta sed de venganza, eh, eh, todo lo que nos sostiene y nos tiene pegados en algo, ¿ok? El tapping lo vamos a hacer, primero se los voy a explicar, vamos a trabajar el punto alto de la ceja, ¿ok? Vamos a trabajar aquí. ¿Cómo se hace tapping? Se van a hacer así, pequeños, suaves golpecitos, como hacer tap, tap, tap. Aquí se los muestro y luego los voy guiando. Ok, ceja, arribita de la ceja. El segundo punto de tapping que vamos a hacer rápidamente es aquí, el rabito del ojo, aquí, ¿verdad? Trabaja el meridiano del riñón, que se aloja también las emociones de miedo. Vamos a trabajar aquí debajo del ojo, justo debajo del ojo, aquí vamos a hacer tapping, el tercer punto. Y luego vamos a trabajar los últimos 2 puntos que son entre el labio superior y la nariz, aquí. Vamos a hacer tapping aquí. Y luego en el mentón o debajo del labio. Aquí vamos a hacer tapping. Muy bien. Estos puntos me conectan con liberación de emociones específicas y con órganos específicos de mi cuerpo. ¿Ok? Pero eso es otra clase y vamos a hacer el ejercicio de tapping para trabajar el resentimiento, que es lo más fuerte de esta situación. Entonces, quiero que ustedes primero ubiquen un evento, si es con su madre, sería el idóneo. ¿Qué resienten de su madre? ¿Okay? ¿Qué resienten de su madre? Y luego de esto, quiero que por favor le den un tamaño donde 1 es casi nada y 10 es muy grande. ¿Verdad? Muy, muy grande. Entonces, del 1 al 10, ¿cuál tamaño tiene ese resentimiento?
¿Qué resiento de mamá? Puede ser un evento en específico, una acción en específica. Del 1 al 10, ¿cuánto es? 4, 5, 10. Una cliente me dijo 12, ¿no? Porque el resentimiento era extremadamente grande. 12, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto mide el resentimiento? ¿Cómo se siente adentro de mí? ¿Okay? Vamos a hacer el tapping. Se tocan estos 5 puntos. Este es un tapping rápido, no, porque el tapping completo tiene más, pero vamos a tocar estos 5 puntos haciendo así, haciendo así, haciendo así. Yo les voy a indicar, pero estoy haciendo como el resumen. Debajo de la nariz y entre el labio. Y aquí, debajo del labio. Como en el huequito entre el labio y la barbilla. ¿Ok? Entonces, punto alto de la ceja, rabito del ojo, debajo de la nariz, labio superior y debajo del labio inferior. Eso es el recorrido haciendo movimientos así, ¿verdad? Tap, 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 tap y tap. ¿Ok? El tapping. Y estos movimientos, como les mencioné, me van a ayudar a liberar la ira, el resentimiento, la amargura, la sed de venganza, el sostener el aferrarse a una emoción por mucho tiempo, en este específicamente es el resentimiento, y voy a trabajar, ok, ya que ustedes tienen el valor del 1 al 10, ¿qué número tienes el resentimiento? Vamos a hacer unas rondas con unas frases de sanación, ok. Entonces, la frase de sanación es una frase muy sencilla. ¿Ok? Entonces, tomo una respiración profunda con mis ojos abiertos. ¿Ok? Voy a empezar el tapping. Entonces, ya tengo mi situación, ya sé cuánto mide. Respiro, inhalo, exhalo, mis ojos abiertos. Estos 2 dedos, ¿verdad? Entonces voy a empezar. Tap arriba de la ceja. Y la frase que voy a decir es: aunque siento este resentimiento hacia el nombre de la persona, me acepto y me perdono profundamente. Y cambio, rabito del ojo. Aunque siento este resentimiento hacia mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del ojo. A pesar que siento este resentimiento hacia, me acepto y me apruebo profundamente. Me perdono profundamente. Debajo de la nariz, arriba del labio superior. A pesar de que siento este resentimiento hacia, me apruebo y me perdono profundamente. El mentón, cambiamos el punto. A pesar de que de que tengo resentimiento hacia mamá, me apruebo y me perdono profundamente. ¿Ok? Respiro. Inhala profundo, exhala. Vamos de nuevo, un poquito más rápido. Ceja, a pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Rabito del ojo, a pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del ojo, a pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Bajo la nariz, a pesar de que resiento a mamá, me perdono y me acepto profundamente. Mentón, a pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. ¿Ok? Paro, respiro profundo.
Ok, ahora voy a pensar en esa situación que yo le di una escala del 1 al 10. ¿Cómo se siente esa sensación ahora? Ese resentimiento. ¿Cuánto bajó? Ok. Ok. Bajó 1, 2 puntos, 3 puntos. Mídanlo. Ok, 2. Muy bien. Vamos, segunda ronda. Ceja. A pesar de que resiento mamá, me acepto y me perdono profundamente. Rabito del ojo. A pesar de que resiento mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del ojo. A pesar de que resiento mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo de la nariz. A pesar de que resiento a mi mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del labio, en el punto del mentón. A pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Ceja. A pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Rabito del ojo, a pesar de que resiento a mi madre, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del ojo, a pesar de que resiento a mi madre, me acepto y me perdono profundamente. Debajo de la nariz, a pesar de que resiento a mamá, me acepto y me perdono profundamente. Debajo del mentón, bueno, mentón, punto del mentón, a pesar de que yo siento a mami, me acepto y me perdono profundamente. Respiro, inhala grande, exhala. Ok, ese resentimiento del 1 al 10, ¿qué valor tiene ahora? Bien, si les quedó, si quedó en 4, en 3, en 2, en 8, sigan repitiendo. Hacen dos, tres ciclos, respiran y vuelven a medir. La idea es llegar a 0. ¿Ok? Entonces ahí les queda el ejercicio grabado para que lo puedan ver y lo puedan repetir, ¿verdad? La frase es, a pesar de que resiento a, el nombre de la persona, me acepto y me perdono profundamente. ¿Ok? Entonces, con esto cerraríamos la clase de hoy. Hoy nos pasamos un poquitito más, pero creo que fue bastante provechoso, puesto que hicimos un ejercicio muy útil que ustedes pueden utilizar con cualquier otro tipo de emoción. Hoy trabajamos el resentimiento de acuerdo a el calendario, pero ustedes lo pueden usar con otro tipo de emoción, enojo, ira, rabia, miedo, angustia, depresión, ansiedad. ¿Verdad? A pesar de que siento esto, me acepto y me perdono profundamente, o me acepto y me apruebo tal y como soy, es el otro comando. ¿Ok? Eh, ¿Cómo quieren cerrar? ¿Alguien quiere comentar algo, alguna cosa para hacer algún comentario, alguna Digamos, bueno, experiencia del ejercicio? yo lo que hice ahora era resentimiento, pero era un resentimiento poco, en realidad, no era algo muy importante, pero la verdad es que lo he llevado encima por 50 años, ¿verdad? Y sí, se desapareció. Era algo tonto que yo más bien, yo no sé por qué siempre estuve pensando en eso, pero sí. Qué dicha, qué dicha. A veces no hay cosas muy graves, pero sí tenemos pequeñas cositas y que juntas se vuelven Ujú, como a empolvar el camino, ¿no? Y la idea es que sí. podemos ir limpiando y depurando nuestras emociones, nuestros sentimientos para que sean más, para que podamos tener mayor paz, mayor libertad. Y después, si tenemos heridas muy, muy grandes que con esto podemos ir solventando. Entonces, gracias Valeria por compartir. Si alguien más quiere compartir, sino para despedirnos en el chat. ¿Alguien quiere? Bueno, bueno, buenas noches, dice Marjorie. Si no, también pues pueden compartir. Yo voy a abrir el chat después de la grabación por si quieren poner algún comentario, algún ejercicio, alguna consulta de lo que vimos hoy. Y para mañana les tengo dos cosas mañana. Las grabaciones de ayer y la grabación de hoy. Y mañana, por ser domingo, voy a hacer
la reunión un poquito más temprano. Entonces, muy posiblemente lo haga por ahí de las 10 de la mañana. Entonces, eso por, 10 de la mañana. sí, ahí voy a hacerlo. Ah, Entonces, igual, si no se pueden conectar, les queda la grabación de mañana. Mañana sí va a ser más tempranito para en la noche poderme dedicar a otras tareas. Y a partir del lunes vamos a retomar 8:30 de la noche. Ujú. Ok. Entonces, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Sí, de igual está abierta la invitación para que las personas se integren, que es que ya empezó el reto, no importa. Ahí están las grabaciones y cada quien, así solo se conecte a una, es porque esa es la medicina, la información que necesita. Entonces, muy agradecidas por estar presente. Muy buenas noches y bonito fin de semana. gracias, chao. Gracias.